Bueno, muy buenas tardes a todos los que puedan estar conectándose. Son las 5 de la tarde en Argentina, son las 10 de la noche en España. Acá tenemos 5 horas más, por eso los vivos que estoy haciendo son a las 5 de la tarde de Argentina, que no sé si es la mejor hora para conectarse, pero bueno, yo tampoco puedo estarlo haciendo mucho más tarde desde acá. Hoy quería contarles que vamos a tener una conversación que espero y estoy seguro que así va a ser, y va a ser muy interesante, con un máster en bioética que es nada más ni nada menos que Gabriel Ballerini. Lo voy a sumar a la conversación ahora en un minuto nada más, que se está conectando. Y antes quiero hacer la introducción que vengo haciendo cada vez que hago vivos, como le llaman, en mi cuenta de Instagram. Y es fijar un poco los propósitos que por lo menos yo tengo para poder destinar una hora de mi día de vez en cuando a hacer este tipo de ofertas, porque uno ofrece y después si la gente le gusta se mete, si no le gusta no se mete. Y el propósito fundamental es tratar de comunicar no solamente información, sino fundamentalmente ideas. Esto ya lo comentaba en otros vivos que hemos hecho, con Nicolás Márquez, con Javier Villamor, que lo fundamental para mí de estos diálogos no es que yo haga las veces de un periodista, porque si bien a veces me presentan como periodista, no soy periodista. Mi función no es dar información, sino dar ideas, sustentadas obviamente en datos y en información. Pero la idea en el fondo es otra, es ofrecer marcos a partir de los cuales la gente pueda pensar mejor lo que está pasando. Dicho esto, voy a agregar a Gabriel a la conversación en este momento. Y ahora se está conectando seguramente. Vamos a tener una conversación que, bueno, tiene un límite, que es una hora, si es que no finaliza antes, pero el límite máximo es una hora. Gabriel, ¿cómo estás? Gustazo, Agustín, gusto saludarte. Igualmente, gracias por aceptar la invitación a tener este diálogo, esta conversación. Al contrario, es un privilegio para mí, Agustín. Número uno, disfrutar la amistad que nos une. Soy un agradecido por contarte como amigo y es un gusto poder abrirlo ahora, esta charla, una charla tranqui, ahí abierta, ¿no? Veo que tenés nuevo look también, ¿no? No, para ser del club me la tenía que dejar. Muy bien. Vos sabés que yo me dejé la barba. Si vos ves la solapa del libro negro que salió en el 2016, yo no tengo barba, nunca usé barba. De hecho, yo me afeitaba escrupulosamente todos los días. Para mí tener barba era de zurdo, básicamente. Pero después me empezaron a hacer bullying en notas de página 12. Con cara Me apodaban el baby face. de- Y dije, bueno, a ver digamos, a ver qué pasa si me empiezo a dejar la barba, y la verdad que es más cómodo además que andarse afeitando todos los días. Y bueno, ¿no? Está bien, y aparte es cierto que es Perfecto. parte de un club, ¿no? Yo terminé 30 años en un laburo que tenía que afeitarme todos los días. Claro. Y terminé ahí un poco la vida hospitalaria y es un poco más relajado, más tranquilo. Así que bien. Bueno, le comentaba a la gente que está del otro lado que ya tenemos casi 900 personas conectadas, eh, que tengo el honor de hablar con un máster en bioética, que además, para que la gente del otro lado sepa, los que no son de Argentina, Gabriel Ballerini ha sido una de las figuras claves en el debate público de la Argentina sobre el tema aborto. Es decir, los grandes medios de comunicación, cuando tenían que llamar a alguien a defender la vida, a uno de los que más llamaba era a quien está del otro lado de la pantalla, y ha tenido unos debates que yo les sugiero verlos, que lo busquen por YouTube, buscando simplemente su nombre por YouTube, van a encontrar debates en canales top, digamos, ¿no? Hasta TN y, digamos, los grandes canales de la Argentina. Gabriela ha estado ahí, porque, bueno, justamente es máster en bioética, así que sobre el tema sabe, yo diría, más que cualquiera.
Yo he pensado, Gaby, esta charla en tres grandes bloques, como para organizar un poco. He pensado que podemos empezar hablando sobre temas vinculados con la situación actual, es decir, Ujú, es ineludible hablar sobre la actualidad, sobre la pandemia, ujú, pero no solamente sobre la pandemia como tal, sino cuestiones culturales, políticas, mediáticas, económicas. En segundo ujú. lugar, hablar, obviamente, que sos un experto en el tema, sobre el tema aborto, aborto y género, pensando en nuestros tiempos actuales, ahora, ¿qué pasa con eso? Y terminar con un tema que también es clave y del cual también tenés mucho para aportar, que es el de la nueva derecha. Ujú. Gabriel, además de ser bioeticista, tiene una militancia política muy definida en un nuevo campo que es el de la nueva derecha, ¿no? Así Ujú. que, si estás de acuerdo, le Sí, podemos dar bárbaro, rienda suelta. bárbaro, adelante. Estaba pensando ahora en esta charla, ¿no? Por supuesto que haces una dupla insuperable con Nico, que es maravillosa, pero nos hemos cruzado en varias conferencias en esta patriada, si se quiere, en favor de la vida, combatiendo a este socialismo progresista que intenta instalar una agenda. Estaba haciendo números: Santa Rosa, La Pampa, San Juan, Tucumán, Comodoro Rivadavia, de donde sacamos esa foto para el flyer, ¿no? Bueno, Cava, provincia, un montón de provincias. Y Agustín, es un gustazo poder charlar y enfrentar estos temas y poder seguir proyectando una nueva mirada. Necesitamos una nueva mirada, un nuevo análisis que lleve a la Sí, Argentina a otra dimensión. es urgente. Y hablando de una nueva mirada, ¿cómo estás viendo todo esto de lo que está pasando actualmente? Vamos a empezar, si te parece, por lo político, ¿no? Sí, ¿Cómo estás viendo políticamente? ¿Es funcional? Porque se dijo en algún momento, yo creo que con mucha certeza, que el día en que Alberto Fernández anuncia la cuarentena total es el día que empieza el gobierno de Alberto Fernández. Y hoy la gran discusión es, ¿Alberto Fernández le conviene esta situación? ¿Alberto Fernández está usufructuando políticamente, está tomando capital político de todo esto? y por supuesto, tenés un ejecutivo que prácticamente se ha convertido en un jefe soberano absoluto, con un Congreso cerrado, con una justicia inactiva, que todos estos meses se están gobernando por decreto. Es una posición cómoda, una oposición callada, digamos, Sí, aislada, y toda la gente encerrada, o sea que se garantiza incluso que nadie pueda levantar una voz contraria, incluso hasta por las redes, con un ciberpatrullaje donde se está haciendo inteligencia interna para ver el humor social, ¿no? Que esto es sí, gravísimo. Si uno quiere ver el humor social, podés hacer una encuesta para menos cómo está la cosa, pero de ninguna manera violentar derechos personalísimos como es el registro de las redes personales, meterse en esa información que no es pública, es personal. No sé si te llegó ahí a España, Agustín, un chico acá, que hizo un chiste, que no fue, lo daban vuelta de todos lados, pero puso la palabra saqueo. Pareciera ser que no se sí. puede mencionar la palabra saqueo. No hay que escribir saqueo, no hay que decir saqueo, saqueo no hay que decirlo, porque le llegó la patrulla a la casa, lo esposaron y tuvo un dolor de cabezas. Entonces, Esto es, sí. no, eso, Pero digo, esto es un gran tema, ¿no? Porque cuando el poder dice no, los ciudadanos buscan de alguna forma el sí, ¿no? Es como la cuestión Adán y Eva con el fruto prohibido. Si haces de la palabra saqueo el fruto prohibido, lo que vas a tener es un trend topic de saqueo, ¿no? O sea, es inevitable y cada vez vas a tener que usar más fuerza. Acá eso llegó. En México tengo entendido que también la policía le llegó a la casa a alguien que había dicho algo por internet, eh, pero a mí me da la sensación que la gente lee esto como, bueno, le pasó a otro, ¿no?
Bueno, Y le pasó a otro. ese es el gran problema de tener una sociedad anestesiada que no tiene los ojos abiertos, que frente a leyes coercitivas, cada vez más coercitivas, que no pasa solamente por un adoctrinamiento ideológico, pasa por, como ocurre en España, donde vos estás, leyes mordaza que prohíben ya directamente, haciendo el contexto de índole penal, leyes punitivas, el tener ciertos pensamientos, el poder desarrollar valores que son universales, derechos que son universales. Entonces uno ve con preocupación el avance de un Estado que responde a su esencia, pero que va en busca y ese camino de acciones cada vez más propias de un gobierno totalitario. Y frente a eso la sociedad tiene que tener los ojos abiertos. Incluso frente a la idea de, bueno, yo en todo caso no tuiteo saqueo, por ejemplo, no tuiteo en contra del gobierno, por ejemplo, porque, bueno, el terror también empieza a infundirse, ¿no? Entonces me manejo discretamente con mis opiniones políticas y sociales a través de las redes sociales, me automordazo, porque en algún sentido también esto tiene ese tipo de efectos, y no obstante lo cual queda un problema todavía que jamás se va a poder resolver, que es el problema de cómo la, digamos, tecnología algorítmica de sistemas muy complejos ya tienen la capacidad de sintetizar eficientemente todo ese conjunto de datos que para sintetizar nosotros llamamos Big Data, ¿no? Que es básicamente un, digamos, un número incalculable de interacciones y de datos cibernéticas Uh-huh. que los algoritmos los van acomodando de alguna forma, van trazando las continuidades, las interrupciones, las variables en común, y de eso se hacía una broma, hacía muy poco tiempo, hacía algunos años nada más, que una investigación, no me acuerdo qué universidad, había confirmado, por ejemplo, que a través de más o menos 40, 50 interacciones de Facebook, este tipo de algoritmos ya podía conocerte mejor que tu propia pareja, ¿no? Uh-huh. Ya podía prever ciertos gustos, ciertos intereses, ciertas creencias, ciertos valores, a partir de simplemente un par de interacciones a través de Facebook. De modo que, por más que vos no uses Facebook en un sentido político, la política va a usar en un sentido político, lógicamente, Facebook para saber quién sos, qué te gusta, qué te interesa, dónde están tus relaciones, quiénes son con los que vos te relacionás, cuáles son tus movimientos al corto plazo. Todo este ciberpatrullaje, toda esa tecnología ya existe hace tiempo. El Uh-huh. problema es que los estados no tenían la legitimidad en Occidente, sí en Oriente, no teníamos acá la legitimidad para que el Estado dijera, necesito hacer esto. Se Uh-huh. hacía así, se hacía con algunas personas calladamente. Ahora se está empezando a hacer con todos. Es Ahora terrible lo que está pasando. se blanquea y la verdad es que aplicar en el contexto en el que está Argentina, desde el Ministerio de Seguridad, este tipo de tecnologías y este tipo de recursos para medir el humor social con las problemáticas que hay en el país, la verdad es de una impericia megalómana, ¿no? Es decir, habla realmente de una impericia absoluta. Pero bueno, este es el contexto. Estamos aislados, estamos guardados y estamos atravesando esta pandemia. Gabriel, ¿y cómo ves el comportamiento de los medios tradicionales de comunicación? Digo, porque se está hablando, por ejemplo, mucho en España, la gente ya sabe que en España están totalmente comprados. Me da la sensación que en Argentina también. Digo, yo no puedo creer que después de la clasecita del doctor Chapatín que tuvimos los otros días, de Alberto Fernández con sus gráficos y su tono cuasi docente, ¿no? Nos explicaba una serie de variables, muy convencido, aparte con un eslogan totalmente falaz, que es una vida que se pierde no se recupera, lógico, pero un punto, 2 puntos, 3 puntos del PBI que se pierden sí se recuperan. El problema en el fondo es cuántas vidas implica que se pierdan ese punto, 2 puntos o 3 puntos del PBI. Aparte, 1, 2 o 3, para ser muy generoso, por otra parte. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? Después de la elección del doctor Chapatín, tuvimos
un dólar que pasó de 80 y pico de pesos a, ¿cuánto? 112 pesos, más o menos, ¿no? O Está en sea, fuimos en una cuestión de un par de horas nada más, Ujú. todos los argentinos nos convertimos en un 30% aproximadamente más pobres. ¿M? En un par de horas, 30% todos somos más pobres. Ujú. Obviamente que la maquinita de imprimir tiene responsabilidad en todo esto y la gente que piensa que el problema de la riqueza se soluciona imprimiendo moneda, bueno, a ver si ya es tiempo de que sepan que no. Y sin embargo, para ir al punto al cual quiero ir, el de los medios, no veo que los medios están hablando sobre la mega devaluación que acaba de vivir en un par de horas la Argentina. Esas noticias corren y circulan por las redes como pan caliente, el dólar está estable, el peso argentino está cada vez más devaluado. No es que sube el dólar, el dólar no subió, cada vez tenemos una moneda más devaluada. Creo que el peso es una de las monedas más devaluadas comparadas con cualquier otra moneda, salvo Venezuela. Pero a ver, toda pandemia produce un impacto económico, esto ha sido en la historia, hay un impacto fuerte en la economía de un país. Indudablemente no es lo mismo una pandemia en un país que tiene una economía más estable, una economía más fuerte, a Ujú. enfrentar una situación como esta en un país con una economía quebrada, en un país Claro. desfiliado, en un país que tiene una pobreza estructural que supera el 40-45%. Entonces, estamos hablando de contextos totalmente diferentes. En medio de todo este contexto, uno espera como ciudadano de a pie, como ciudadano común, que el gobierno tome las medidas medianamente razonables como para enfrentar la situación, y uno ve un gobierno, por supuesto, siendo consecuente con su sesgo ideológico, tomar medidas absolutamente descabelladas, totalmente irracionales y que van a contramano de los tiempos en que estamos viviendo. Vos por un lado tenés, lo habíamos charlado y creo vos y yo lo posteamos, eh, el gobierno de la provincia de Buenos Aires gastó 15 millones de pesos en comprar 80.000 pastillas de misoprostol para garantizar, esto es Kichilov, la Sí. interrupción legal del embarazo en la provincia de Buenos Aires. Uno dice, a ver, 15 millones de pesos, donde hoy los hospitales no tienen recursos, no se dan abasto con los insumos, ni hablar del equipamiento, ¿no? Gastar ese importe en un contexto de pandemia, realmente no hay reactivos en el Malbrán para hacer los test del COVID. Todo estaba Sí. centralizado acá en la ciudad de Buenos Aires. Los gobernadores de las provincias se estaban quejando de que no le llegaban los kits a las provincias. Me acuerdo una nota que hizo el gobernador de Salta pidiendo por favor que le manden los test allí. Todo está centralizado aquí en Buenos Aires. Hace poco, recién, no hace mucho, el gobierno mandó y distribuyó a las provincias los kits necesarios para hacer el test. Claro, el 70% de los casos medidos eran de Buenos Aires. Si no medís, Claro. no vas a tener casos. Por eso el doctor Chapatín mencionaba ahí como que éramos una estadística modelo. Es obvio, si no medís los casos, no vas a tener infectados. Y si no lo seguís midiendo, vamos a seguir teniendo menos pobres que Alemania, como en otra época Sí, sí. tan parecida. Incluso, yo no sé si la gente vio, yo lo subí en mi Instagram, después, si no, métanse a verlo, cómo C5N, que es uno de los canales archioficialistas, publicaba los gráficos de barra, ¿no? Entonces, no jugaba con el número, sino con el tamaño de la imagen. Entonces, Salido de escala, los números estaban bien, ¿perdón? salido de escala. Estaba fuera de escala. El tamaño de las barras estaba salido de escala
a propósito para que visualmente uno pensara, mira qué bien Argentina. Claro, con razón somos un modelo, ¿no? Estamos muy cerca de lo que son los países nórdicos, lo que es Europa. Ahora, cuando vos lo pasabas a la escala real, te dabas cuenta que es un desastre. Por eso yo ahí dejé una inquietud que es real. Digo, ¿qué hace uno con ese periodismo, no? Porque es un periodismo que es esencialmente violento, porque sin el uso de la violencia no se puede mantener. ¿A qué me refiero con violento? A que su sueldo, el sueldo de esta gente, viene de la violencia estatal que nos toma a nosotros impuestos, y que la palabra lo dice, impuesto, es una imposición. Si el impuesto fuese algo voluntario, la gente seguramente no daría su dinero al Estado para que estemos financiando este tipo de periodistas, entre muchas comillas. Entonces digo, este tipo de periodismo sobrevive gracias a la violencia que el Estado ejerce sobre los ciudadanos, totalmente reducidos a animales, a siervos del Estado, pagando 6, 7 meses de su existencia anual para poder financiar, por ejemplo, este tipo de falta de ética periodística. Digo, ¿cuándo va a ser el momento en que la gota derrama el vaso, no? ¿Qué hay que hacer con este periodismo? ¿Hay que apagar la tele? Lo que pasa Bueno, es que sí, la pauta oficial hace milagros. claro. La pauta oficial hace maravillas. Entonces, vos tenés un periodismo absolutamente financiado y dependiente del gobierno de turno que va a ser funcional al sistema. Son pocos los periodistas autónomos, independientes, que informan desde lo políticamente incorrecto y que informan. Entonces, y la gente ya los conoce y ya puede uno tenerlos individualizados y saber de dónde recibir la información. Pero la Mira, mayoría... sí. No, digo, acá por ejemplo, tenemos 1000 personas mirando esto. Vos y yo hacemos esto completamente gratis. Vivimos de otras cosas. Lo hacemos con, digamos, el deber ciudadano y ético de ofrecerle la información, digo, a la gente otra información, otra mirada. Ahora bien, es bueno que la gente sepa todo esto para poder empezar a pagar la televisión, empezar a dejar de consumir estos medios de comunicación y poder empezar a buscar otras fuentes alternativas de información, partiendo de un hecho que es incontrastable, ¿no? Que es el hecho de que los medios tradicionales de comunicación, por cómo está hoy el mercado de la tecnología de los medios, no sobrevive sin el auxilio estatal. Tal Es decir, cual. la gente no compra los diarios impresos, la gente ve cada vez menos televisión, por lo tanto la televisión tiene menos espectadores diarios, por lo menos su nivel de ingresos por la publicidad baja considerablemente, por eso la desesperación de ver a ver qué hacen, a ver si ofrecen diarios digitales, a ver si trasladan la televisión a la versión online, pero en el fondo hay un problema extra, que es que además de lo que es lo tecnológico, está lo moral, en lo cual la gente se ha dado cuenta que los medios de comunicación, al depender de los estados, porque si no, no pueden sobrevivir económicamente, están dispuestos a mentir. Y eso nos ha llevado a una era que se llama la era de la posverdad, ¿no? Donde la verdad en verdad ya ni siquiera importa. Entonces, esto que sirva, digamos, como una reflexión para que la gente empiece a quizás apagar la televisión y empezar a buscar otras fuentes alternativas, que hay un montón. Cada uno escogerá y es libre de escoger. Totalmente, ese mundo líquido que vos lo mencionaste tantas veces de Bauman, Sí. esa era de la posverdad, lleva a plantearte también un periodismo sin ética, un periodismo que no informa, un periodismo sesgado, que anuncia simplemente conforme al plan, a las ideas del auspiciante. Y la profesión en sí de informar la verdad toda, hoy no la ves, por lo menos en los medios masivos, ¿no? Por eso que hoy es tan diverso el tema de la comunicación que hay que tener una mirada muy Sí, amplia para poder entender un cuadro completo, ¿no? Este, efectivamente. Se me está yendo se me está yendo, Gabriel, tu conexión. No sé si el resto de la gente me sigue escuchando a mí o si a mí se me ha ido la conexión. y la verdad es que hoy tenés A ver, hola, hola, hola. mucho, mucho relato
y pocos datos, pocos informes, datos duros. Perdón, ¿se ha ido? ¿Estás ahí? Hola, hola. A mí, am- dígame por favor si a mí se me escucha. Si a mí se me escucha, no habría un problema importante. A ver, hola. ¿Me escuchás, Gabriel? Hola, hola. Yo no te estoy escuchando. Ja, lo que nos pasaba. Salí de la comunicación, salí, salí y volví a entrar, porfa. Bueno, a mí sí se me escucha. Bueno, miren, no sé por qué motivo y ya me está empezando, ¿no?, a agarrar una cierta paranoia porque este tipo de cosas nunca pasaban y ahora están empezando a pasar. Cada vez que hago un vivo, estas cosas empiezan a pasar. No sé si será un mero problema o qué habrá atrás, pero bueno, ahí estoy reconectando con Gabriel para que se vuelva a sumar. A ver, vamos a esperar Ahí a volvimos, que se ahí pueda conectar volvimos. él. Sí, yo no te estoy mirando, no me ha aparecido a mí tu imagen. Vos sí me ves a mí. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchás? No. Vamos a hacer algo. Salí una vez más y vamos, y si no, lo arranco de nuevo. Si no, arranco otra vez. Salí y volví a entrar. Salí y volví a entrar porque esto está pasando últimamente. Voy a volver, o sea, quédense del otro lado, porque voy a volver a ingresar a, a un nuevo vivo para que podamos seguir con la conversación por lo menos media hora más, que es lo que nos quedaba. Así que, bueno, ojalá que se pueda volver a plantear porque ni siquiera habíamos terminado el primer tema. A ver, vamos a ver una vez más. Ahí está conectándose Gabriel. Vamos a esperar que entre. Les pido a la gente del otro lado que vuelvan. A ver, Gabriel, ¿me escuchás? Perfecto, ¿vos me escuchás? Bien. Sí, en el caso en que nos vuelva a pasar esto, porque ya pasó antes y uno no sabe muy bien por qué, porque estas cosas en general no solían fallar antes, yo voy a cortar este vivo y voy a ingresar un nuevo vivo directamente. Lo que te voy a pedir es que vos cierres tu aplicación, reinicies tu celular. Yo voy a hacer lo mismo, lo vamos a volver a encender y ahí voy a empezar otra vez. En el caso en Ok. que nos vuelva a suceder esto, y le vamos a pedir a la gente del otro lado que se mantengan porque todavía nos queda media hora de Nos conversación. están Yo te, ciberpatrullando, Agustín. No está y gustando viste, lo uno ya cuando te hablan sobre estas cosas empezás a ponerte un poco paranoico, ¿no? no está Acá gustando, en... no está gustando y todavía no hablamos de abortismo. Sí, todavía no hablamos, pero antes de entrar en ese tema, me queda el último punto para vos, porque realmente es un tema que la otra vez en una entrevista que me hicieron en Chile, me hicieron una consulta que yo no tengo una idea muy clara al respecto y me gustaría ver cómo lo ves vos. ¿Qué es el factor religión? Digo, este encierro, ¿vos ves que está generando un acercamiento a la fe, a la que sea, ¿no? Pero está acercando a la gente a la fe, a una vivencia más, digamos, más fuerte con su fe, o lo que en verdad, y acá es donde yo me inclinaba en esa charla que tenía con una mujer, con una amiga mía de Chile, yo digo, mira, yo por ahora veo puro New Age, ¿no? Yo veo todos estos discursos muy New Age. ¿Vos cómo estás viendo eso? Mira, es un ámbito en el que lo conozco y estoy muy, muy próximo al ámbito de la fe cristiana. Desde mi realidad, lo que veo es que ha sido muy positivo en el sentido de redescubrir una práctica. La iglesia cristiana nació en las casas. La Claro. iglesia cristiana nació en un contexto de persecución, con un Estado que perseguía, era clandestina la fe cristiana. No podía haber reuniones públicas. Y en ese mismo escenario, hoy se han cerrado los edificios, se cerraron los templos, pero se multiplicaron las casas
Y la verdad es que usando esta tecnología, los dirigentes de la iglesia, sean sacerdotes, sean pastores, están transmitiendo por las redes y están llegando a las casas a que siga viva. Desde mi experiencia, desde nuestra realidad, estamos viendo que se están viviendo cosas muy lindas desde el ámbito familiar. Muy bien, muy bien. Bueno, una buena entonces, para que la gente del otro lado lo tenga en cuenta. Ahora sí, vamos a pasar al segundo tema, ¿eh? Que es el tema aborto. Ya digamos, un dato arrojaste, que es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, ¿no? Gastó 15 millones de pesos en un momento en el cual ya se sabía que esta pandemia existía. Uh -huh. Tengo entendido que compraron con eso algo así como 60.000 pastillas de abortivos misoprostol. 80.000 Una 80.000 de desproporción misoprostol, absoluta eso. porque 80.000. Sí, sí. 80.000 en la provincia de Buenos Aires. Ok, Eh, ok, sí. ok, ochenta Entonces, mil. Y digo, bueno, sí, sí, adelante, adelante. no, que por un lado se le está pidiendo el esfuerzo a mucha gente que no produce, que no trabaja, ha quemado ahorros y ya no tiene más para quemar. La verdad es que se le está pidiendo un esfuerzo sobredimensionado a la gente que trabaja. Mucha gente por este aislamiento no puede trabajar y encima vos ves acciones del gobierno, acciones económicas, políticas, que uno dice, perdón, ¿qué es lo que se está financiando? Es decir, en un tiempo donde vos ves ahora al ejército, que es emocionante, repartir comida, estar entre la gente carenciada, la gendarmería, el mismo gobierno desfinanció al Ministerio de Defensa, le quitó 240 millones del presupuesto para este año y se lo asignó al Ministerio de Mujeres, Diversidad y Género. 240 millones de pesos al Ministerio de las Mujeres, que no están representadas todas las mujeres, están representadas algunas mujeres. Y uno dice, 240 millones para sacárselo a gente que ahora está trabajando para contener la pandemia en las clases sociales más bajas, está dando de comer. Es emocionante ver el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas para dárselo a gente que no veo a ninguna feminista y no veo a nadie del género No. haciendo trabajo comunitario en este tiempo de pandemia. Entonces, uno se pregunta, ¿es inentendible que todavía tengamos una sociedad anestesiada que aplauda este tipo de medidas creyendo que de esta manera la noticia? Con estas medidas Argentina no se va a poner de pie. Mirá, vos sabés que sería interesante saber qué ha hecho con ese dinero el Ministerio de la Mujer, el Género y no sé qué más, ¿no? Sería muy interesante porque digo, es plata nuestra, no es plata de Alberto Fernández, ¿no? No es Totalmente. Entonces, plata. en este tema de pandemia, de la crisis, me hacía acordar, hay un libro famoso que en este tiempo se está recordando, La peste, ¿no? De Alberto Camus. Un libro Sí, donde se habla de la peste ahí europea y cómo los médicos en ese contexto tuvieron que enfrentar y por un lado vieron lo mejor de la sociedad y por otro lado los temas más miserables de la sociedad. Ese librito sí. de Alberto Camus, vos que estás haciendo tu maestría en filosofía, muestra un poco el tema de la noción del absurdo, pero desde el punto de vista filosófico, ¿no? Y Claro. ese absurdo que te lleva en un contexto de crisis, de pandemia, ese absurdo que te lleva a comprar el alcohol en gel 150% más caro del precio del mercado. La noción del Se acaba de absurdo. trabar, ¿no?
A La ver. noción de absurdo, ¿está trabado? Ahora sí, ahora Esa sí se noción escucha. del absurdo que te lleva a dar fideos y arroz a sobreprecios desde el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Mientras Claro. toda la gente está ahorrando, mientras toda la gente está haciendo un sacrificio fenomenal, desde el gobierno pareciera como que no hay acompañamiento con esa medida y vos decís, se quejan de los jubilados que no saben usar la tarjeta magnética para usarla en el cajero automático, pero el gobierno no sabe comprar fideos. Sí, no es que no sepan, sino más bien que no les conviene saber. Y por otra parte, vos fijate, ¿no? Como dicen, bueno, el Estado te salva, el Estado presente y demás. Tenemos mucha gente en Argentina que no sabe usar una tarjeta de débito, no sabe usar un cajero automático. Y los Ujú. resultados son los que se vieron el otro día, ¿no? Pero ¿qué sí sabe la gente? ¿Dónde sí estuvo el dinero del pueblo argentino? Insisto, a ver, cada vez que hablamos de dinero estatal, la gente del otro lado tiene que tener muy en cuenta que no es dinero, digamos, que de alguna forma mágica le cae a la Argentina del cielo, no es dinero que Alberto Fernández abre y saque de sus ahorros, ni el grupo kirchnerista, el clan, esa banda mafiosa que nos gobierna, saca de sus cajas fuertes. No, 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 es plata nuestra, ¿no? Y esa plata Ujú. nuestra, incluso durante Macri, por ejemplo, se utilizaba no para educar a la gente en asuntos socialmente necesarios, como por ejemplo saber utilizar una tarjeta de débito, saber utilizar home banking, sino que se educaba a la gente para saber hablar lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces teníamos en la televisión pública, digamos, a una chica, a una feminista que además tenía su sueldo y a un equipo de feministas que además tenían su sueldo, explicándonos cómo teníamos que hacer para hablar lenguaje inclusivo. Ahora creo que se ha vuelto a ir el audio, ¿puede ser? ¿O me escuchás? No. Ok, vamos a cerrar y yo ahora ingreso otra vez. Yo ahora voy a ingresar otra vez, así que toda la gente que está del otro lado, en un minuto nada más, vuelvan a entrar.